Hoy en TVP Noticias hablamos del impacto de la quita de aranceles en la provincia de Tierra del Fuego. La eliminación de aranceles a los productos importados y la medida del gobierno nacional que habilita la reducción de aportes al FAM fueguino marcan un nuevo escenario para la industria fueguina y es el tema del día en TVP Noticias. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta nueva edición de TVP Noticias, por supuesto para informarlos con todo lo acontecido en la jornada de hoy en la provincia de Tierra del Fuego y también tenemos otras novedades y estoy acompañada por mi compañero, por Gustavo Giglioni. ¿Qué tal, Caro? ¿Cómo estás? Buenas tardes para todos los televidentes de Tierra del Fuego y como vos decís, tenemos mucha información de muchos lugares. ¿Sí? Hoy, dentro de los temas, vamos a repasar lo que está sucediendo en Chile, ¿no? También. No me quiero adelantar, pero me parece que es uno de los temas muy importantes y también lo que sucede en Tierra del Fuego, Por supuesto, el tema central hoy también tiene que ver con la industria de Tierra del Fuego. Tenemos muchas novedades hoy, así que ya mismo les presentamos los títulos del día. Comenzó la obra del edificio permanente de la Carpa de la Dignidad. Desde el Centro de Veteranos de Guerra celebraron el inicio de los trabajos para la construcción del edificio permanente de la Carpa de la Dignidad, una obra anunciada en el 2023 y largamente esperada, con la expectativa de que pueda concretarse durante el transcurso de este año. Y también en TVP Noticias, la crisis textil en Tierra del Fuego. Rodrigo Cárcamo, referente del gremio Setia, aseguró que 6 de cada 10 trabajadores de este sector, el sector textil, perdieron su empleo en 2025, reflejando la gravedad del momento que atraviesa esta actividad. Crecimiento de usuarios en los CAPS de la provincia. El Ministerio de Salud destacó el aumento sostenido de usuarios en los centros de atención primaria de salud, subrayando su rol como primer nivel de atención del sistema público, clave para la prevención y el seguimiento de enfermedades crónicas. Bien, y arrancamos rápidamente con la información en TVP Noticias. Es uno de los temas centrales de hoy y tiene que ver con el sector textil en Tierra del Fuego y en el país, que por supuesto atraviesa una profunda crisis y hay datos que realmente son preocupantes. Sí, claro. Gustavo, números que alarman. El 60% de los trabajadores ha perdido su empleo en este sector. Estamos hablando de 6 de cada 10 trabajadores textiles. Sí, una situación y detrás de cada uno de los trabajadores hay una familia, ¿no? Es un tema muy importante. Y otro dato, ¿no? De las 11 empresas textiles que había en Tierra del Fuego, solamente quedan 5. 6 ya cerraron. Y me parece que ojalá, ¿no? Que no vaya rumbo a seguir cerrando empresas porque son puestos de trabajo que se van a perder, ¿no? Exactamente, gente que se queda sin empleo, familias que se quedan sin empleo. Esto impacta también en el resto de la economía de Tierra del Fuego y hay varios temas, ¿no? Que se pueden analizar y que influyen. Lo vamos a escuchar a Rodrigo Cárcamo de Setia, pero habla de, bueno, hoy vamos a hablar de apertura de importaciones también, claro, en la industria de celulares, pero también en el textil, que ha influido y mucho. El uso de plataformas también, como sí, claro, Temu, como Shein. Claro. Mucha gente opta por comprar en plataformas porque realmente es mucho más económico. Sí, claro, y aparte, ¿cómo haces para competir contra productos chinos? Vamos a escucharlo. Al día de la fecha y iniciando este año no se ha modificado con respecto al final del año pasado, donde tuvimos, bueno, casi más del 60% de pérdida de puestos laborales desde que inició este gobierno nacional. Entendemos que también por razones de vacacionales y eso, bueno, las empresas están un poquito más quietas y bueno,
esperemos que no continuemos como terminamos el año, ¿no? Con tantas pérdidas de puestos de trabajo, cierre de empresas, que se está sintiendo en la ciudad. Se nota en la ciudad que hay mucho menos consumo, se ven muchos comercios cerrados y bueno, cada comercio que está abierto, si uno ingresa, lo puede ver que está absolutamente vacío. Entendemos de que de cada 10 personas, 6 han perdido el trabajo. Sí, de manera directa sí, y si le sumamos el trabajo indirecto podemos inclusive ir un poquito más en las cifras, ¿no? Pero la verdad que es esa, de cada 10 compañeros, 6 han perdido su puesto de trabajo, abarcando lo que es textil e indumentaria, ¿no? Porque no solamente somos uno de los gremios, pero bueno, en el contexto general sí es así más o menos la referencia para que todo el mundo entienda de que es grave la situación en la provincia y a nivel nacional. Estábamos viendo hace poco que la Fundación Proteger hacía un cálculo estimativo de que la capacidad instalada en el rubro textil no llega al 30% de producciones y que ya se habían perdido 16.000 puestos de trabajo solamente en el textil, y creo que es un número parecido en indumentaria, ¿no? Y bueno, las demás empresas manufactureras están en la misma situación porque hemos tenido reuniones con compañeros a nivel nacional, y la situación también es muy grave con respecto a todo lo que está aconteciendo y lo que va a acontecer respecto a las importaciones, como veíamos ese ingreso numeroso de vehículos de origen extranjero, ¿no? La apertura indiscriminada de importaciones de productos textiles puntualmente, ha afectado profundamente el desarrollo del sector. Sí, efectivamente, la caída de consumo a raíz de no tener el trabajador con su salario que está pisado, que no hay homologaciones por sobre lo que establece el gobierno nacional, siendo que siempre se decía que no iba a intervenir en negociaciones de terceros, pero bueno, lamentablemente, y a los hechos me arrepiento, bueno, no fue así. Esa caída del consumo se manifiesta porque bueno, el trabajador no puede darse el lujo, por así decirlo, de poder comprarse ropa porque necesita artículos de primera necesidad, que es la comida y bueno, y la medicación, ¿no? Esto es muy claro. A eso también tenemos que arreglarle, como vos bien decías, la apertura de importaciones y también el uso de plataformas para la compra también de mercadería. Y también tenemos que tener en cuenta del otro lado que los servicios han sido aumentados de manera exponencial, luz, gas y todos los servicios que pagan también el empresario, que también le afecta de sobremanera esta situación. ¿Cuántas empresas textiles todavía están funcionando en Río Grande? Al día de hoy 5 de 11 que teníamos en sus mejores momentos. ¿Existe el miedo, el fantasma de que la industria textil en Tierra del Fuego pueda llegar a desaparecer eventualmente? Yo creo que va a quedar en unas empresas como en su momento teníamos en los años 90, muy pequeñas, prácticamente con una dotación mínima, y no sé si todas la van a poder sostener, ¿no? Creo que lo hemos vivido, los que estamos un poquito más grandes, que en los 90, bueno, no solamente las textiles, sino que también el resto de la industria había quedado en una mínima expresión. Bueno, Tierra del Fuego es uno de los lugares donde la prefectura naval es fundamental, ¿no? Estamos rodeados de agua y bueno, ellos hacen un trabajo impecable. Y últimamente una de las noticias es que han tenido que rescatar perros, ¿sí? Llama la atención porque en muchas oportunidades hemos sabido del rescate de personas, de algún pescador que es atrapado y encerrado por el agua, pero bueno, ahora también esto de que han rescatado algunos perros, claro, es el trabajo que ellos tienen que realizar. Le recordamos a la gente, ¿no? El teléfono de emergencias de Prefectura Naval es el 106 y funciona las 24 horas. Claro. Nosotros charlamos con un referente, claro, para que nos cuente un poquito sobre esta situación. Exacto, lo compartimos. Nosotros contamos con un grupo de las 24 horas que está a disposición de cualquier requerimiento que sea en base a seguridad, prevención y también búsqueda y rescate de personas o en este caso animales también. Recibimos un llamado al 106, que es el número de emergencias prefectura. En este caso avistaron un grupo de 3 perros, se encontraban esa fue la primera vez y hace poquitito, el día de antes de ayer, se efectuó otro rescate de otro perro que también quedó atrapado por la marea, que las condiciones
hidrometeorológicas reinantes del lugar hacen dificultosas las maniobras, generalmente tanto de ingreso como de egreso, en este caso de los perros, como también la parte de los canes, como también de las personas que hacen actividades como pesca o simplemente salen a caminar, ¿no? Generalmente ante estas situaciones, más que nada las condiciones que se encuentra hoy en día en nuestra playa, nuestra parte costera, se recomienda no ingresar a las aguas, sino que en primer medida ayudarnos a nosotros mediante el llamado al 106, ¿no? No se recomienda ingresar al agua porque, bueno, influye la entrada en hipotermia, la hidrocución, el hidroshock, distintas consecuencias que tiene el ingreso a las aguas frías de esta característica del mar, ¿no? Venimos trabajando en lo que es la prontitud, ¿no? Y en lo que es un rescate. Más que nada hemos tenido rescate de personas, más que nada bajo el puente, donde se ha hecho un corredor náutico, que esto agilizó la maniobra de la botadura de nuestras embarcaciones de rescate, ¿no? Significativamente ha bajado entre 4 y 7 minutos, que es lo que nos permite llegar a nosotros hacia la víctima que se encuentra en una desafortunada situación o frente a una emergencia. Y eso se ha hecho gracias al corredor náutico que se pudo hacer el año pasado. Contamos con un grupo de personas profesionales en la materia que conocen, que continuamente estamos tratando de mejorar, trabajar sobre los errores o sobre las condiciones que son reinantes en el lugar, y esto nos permite a nosotros no solo achicar los tiempos de rescate, sino que también poder minimizar, ¿sí? O lamentar alguna víctima de un can o lo peor sería la vida humana, ¿no? En este caso todos los procedimientos que hemos hecho y los operativos han sido positivos. No hemos tenido que lamentar vidas ni humanas ni de canes, que esa es la mayor satisfacción que tenemos nosotros como institución y también como persona, ¿no? Siempre se le recomienda a la gente que es de acá, a la gente que es nueva, que se fijen, que llamen al 106, que pidan las tablas de marea, que se fijen los vientos reinantes, que eso también influye, ¿no? No solo la corriente, sino que también el abatimiento, todo influye a la hora de no solo de hacer una actividad, sino que también de hacer un rescate. Bueno, estas cuestiones que emocionan, ¿no? Sí, Las claro. rescate, por supuesto, Sí, sí. que realiza en este caso la Prefectura Naval y que tiene que ver, por supuesto, con nuestros animales. Tenemos que hacer la primera pausa en TVP Noticias, Gustavo. Dale, ya venimos. Bien, continuamos en TVP Noticias. Ayer hablábamos, Gustavo, de la importancia de protegernos del sol, Sí. sobre todo de los rayos UV durante determinados horarios del día en esta zona en la que el agujero de ozono está justamente sobre la provincia de Tierra del Fuego. Y hoy vamos a hablar particularmente de un elemento fundamental para protegernos. Sí, hablamos de los protectores, ¿no? UVA, UVB, ayer conocimos un poquito cada uno de ellos, hay distintas marcas, distintos factores y también distintos precios y en distintas maneras, ¿no? Claro. En crema, es muy práctico el de spray, ¿sí? Porque por ahí es más fácil para ponerlo. Pero bueno, nosotros salimos a charlar y un especialista nos cuenta variedades y un poquito de precios también. Protectores solares a tener en cuenta es la presentación, el tamaño, obviamente, y bueno, y la calidad. Hay una gama interesante hoy por hoy de marcas y obviamente de calidad también, ¿no? El factor también es importante teniendo en cuenta la incidencia de los rayos ultravioletas aquí en Río Grande. Seguramente, sí. Mientras mayor sea el factor, más protección vamos a tener, obviamente. ¿Qué precios podemos mencionar que más o menos abarcan todas las necesidades de protección que pueden llegar a darse? Mira, por ejemplo, las líneas que normalmente se comercializan en farmacia, Vagovit, Dermagloss, van de factores 15 hasta el factor 80 inclusive, rondan aproximadamente los 25, 30 mil pesos. Tiene que ver también con la presentación, porque un spray obviamente que va a salir un poco más caro que una emulsión común.
o un aerosol un poco más caro que todas las demás presentaciones, ¿no? Tiene que ver con la forma de aplicación y la comodidad también para el paciente. Bueno, empezando por el gel refrescante de Dermagloss, ¿cuál es la utilidad y cuál es el precio? Acá se da mucho que uno se descuida con el tema del sol y primero no se pone demasiado protector o no se pone protector, entonces por ahí la gente llega con toda la piel colorada, ardida, como quien dice, entonces el gel justamente es para tratar de recuperar un poco la calidad de la piel que está dañada y darle humectación. También tenemos en la línea de las emulsiones, tenemos un protector solar, factor 40. Factor 40 es un muy buen factor, muy buena protección y normalmente a partir de los 50 en adelante ya es recomendable para lo que es niños, ¿no? Estos rondan ahí entre los 30 y 35 mil pesos aproximadamente. Por ahí tiene que ver con una facilidad para poder aplicarse. Por ahí la crema lo que tiene que como resulta un poco más difícil la absorción. Hay mucha gente que prefiere el spray, que directamente te lo aplicas, te rocias y se absorbe automáticamente. Bueno, por supuesto que una persona va a considerar los precios, pero también hay que tener en cuenta que si elijo un buen factor, a la larga ahorro mucho dinero. Te vas a ahorrar no solamente dinero, sino que también vas a proteger más la piel, que es lo fundamental en esta época, ¿no? Bien, y Bueno, tenemos que cambiar de importante. tema. Sí, Gustavo, por claro. supuesto. Y más que nada también, ¿no? Para los chicos chiquitos, ¿sí? Ahí sí, tenemos que hablar de protectores de 50 para arriba. Claro, ese es el promedio, ¿no? Sí. El mejor es el de 50, justamente cuando hablamos de los más chiquitos. Y tenemos que cambiar de tema para hablar de los veteranos de Malvinas de la ciudad de Río Grande, que ya se están preparando, Gustavo, para lo que va a ser la Carpa de la Dignidad de este año y todo lo que tiene que ver con la Semana de Malvinas, ¿no? Que es tan importante, sobre todo para los riograndenses, que recorren todos los años miles de chicos de Claro. todas las escuelas y por supuesto los vecinos, y que ya tiene fecha de inauguración, va a ser el ¿sí? 25 de marzo. Ese Qué día va a bueno. abrir justamente la Carpa de la Dignidad, porque recordemos que en este espacio ya se estaba construyendo o había iniciado una obra del edificio justamente de manera permanente, pero bueno, está ahí recién iniciando y no va a estar inaugurada Claro. Bueno, una obra que había sido anunciada en el 2023 por el intendente. Claro. Y bueno, ahí está. Pero a la vez se piensa en lo que va a pasar ahora poquito, ¿no? En abril, ¿no? Que es... Falta poco, si te pones a pensar. Sí, no falta nada, No no falta nada, donde todos vamos Claro. a ese momento que es muy importante para los fueguinos y para los argentinos. Exactamente, ahí estamos viendo imágenes de lo que es esta obra que se está llevando adelante, ha arrancado, pero bueno, que para este año no va a estar finalizada, sí vamos a tener, por supuesto, la Carpa de la Dignidad. Charlamos con referentes del Centro de Veteranos de Guerra y esto nos contaban. La semana pasada tuvimos una reunión de comisión donde ya estuvimos preparando lo que va a ser la Semana de Malvinas, ¿no? Vamos a empezar el armado de la carpa el día 22 para hacer la inauguración el día 25. Así que ya estamos con todos esos preparativos para poder iniciar el armado de la carpa, que va a ser en el mismo lugar donde se hizo el año pasado, en el bulevar, entre el medio del avión y el palco, ahí donde vamos a realizar nuevamente el armado de la carpa. Ya estamos muy cerca de abril, pero bueno, la comisión directiva ya está trabajando desde hace varios meses para que salga todo bien como siempre, ¿no? Y poder recibir a todos los alumnos y a toda la población de Río Grande que siempre nos acompaña. Bueno, la obra, si bien está en una etapa muy temprana, se puede observar que el avance es significativo, por lo menos en la colocación de bases. No es esperable que esté lista para el 2 de abril, por supuesto. No, está claro, sí, nosotros pasamos el otro día con nuestros compañeros a ver cómo está la obra y la verdad que está avanzando fuerte, sé que siempre la parte básica, ¿no? De donde va ahí todos los fierros, todo eso lleva su tiempo y entendiendo acá que el clima es muy variable, eso también a veces sujeta, ¿no? De que se demore un poco la obra, pero bueno, creo que va, como decimos, un buen marino siempre va rumbo a proa y que eso termine en el tiempo que sea, ¿no? Que sea este año y bueno, mejor, ¿no? Y bueno, será así en otro momento. Pero yo creo que la obra se va a terminar.
Ese es como nos dijo el señor Intendente, así que bueno, ese es el anhelo de todos nuestros veteranos de guerra, nuestra comunidad, ¿no? Que todos los años nos acompaña acá en la vigilia, en la Semana de Malvinas y después en todos los actos que se hace durante el año, ¿no? Bueno, un evento muy esperado, sin duda. Sí, claro, algo muy esperado por todos los fueguinos, es un momento exclusivo, llamémosle, ¿no? Recordando a los que lucharon por las Islas Malvinas y bueno, creo que es el lugar donde más gente se junta para recordar este momento. Yo la verdad desde que vi la Operación Rosario no me quiero perder una noche de cuando es la vigilia, la verdad que es algo... no digo que sea lindo, ¿no? Pero es agradable recordar, claro, emocionante. Esa es la palabra. Y tenemos que hacer una nueva pausa en TDP Noticias. Ya venimos. Bien, continuamos con más noticiero edición central y bueno, vamos a irnos a la ciudad capital porque se sigue con los trabajos para mejorar el sistema de energía, ¿sí? Recordamos que en Ushuaia últimamente vienen con muchos problemas, pero están trabajando y ha llegado un nuevo transformador, ¿sí? Un transformador que ya se había pedido con mucha anticipación y ya está en Ushuaia y me parece que es un avance importante. Sin duda, y que fundamentalmente lo que va a permitir es que mientras se realizan reparaciones del servicio eléctrico, cuando hay algún inconveniente, no se tenga que cortar justamente la electricidad, que es lo que más afecta de manera cotidiana a los vecinos. Vamos a escuchar lo que nos decía al respecto la ministra de Obras Públicas de la provincia, Gabriela Castillo. En el plan de mejora de la distribución de la ciudad de Ushuaia teníamos un desperfecto sobre uno de los transformadores que hizo que hace unos meses pudiéramos hacer la verificación y a partir de ahí también pensar el completamiento de la cantidad de transformadores posibles para el centro de distribución vialidad. En el mes de febrero del 2025 compramos este nuevo equipo que entró a fabricación porque precisamente es hecho a medida y bueno, ha llegado en esta semana pasada, con lo cual estamos haciendo en este momento la descarga del transporte y la localización dentro de uno de los gabinetes de la sala de transformadores, digamos, del centro de distribución vialidad. ¿En qué nos va a beneficiar esto? Precisamente en poder tener un ordenamiento distinto de la distribución y tener un transformador de backup. Digo esto porque podremos de esta manera instalar este equipo, mandar a reparar ese otro que hoy está fijo, sin posibilidad de ser regulable en función de la organización de las cargas que hagamos de la zona oeste. Digamos, hay que recordar que el Centro de Distribución Vialidad es el que administra la distribución de la energía en toda la parte del centro hacia el Parque Nacional. Entonces, es mucha la carga, digamos, en este sector y tener de esta manera una lógica de distribución distinta, bueno, nos mejora, digamos, el esquema hacia ese sector. Es decir, venimos trabajando en la emergencia energética, está declarada por distintos aspectos. Uno de los aspectos es la generación eléctrica, otros aspectos tiene que ver con la distribución. Hay obras que hay que continuar, pero esto es una pieza, un eslabón muy importante porque en un centro, en el centro de distribución más nuevo de la ciudad, que es el Centro de Distribución Vialidad, bueno, necesitamos completar, dado que había 2 transformadores y que de esta manera tenemos la opción de tener 3 y nos mejora la lógica de trabajo. Bien, y tenemos que cambiar de tema para hablar de salud, porque la ministra de Salud de la provincia, Judith Di Giglio, hizo un balance del trabajo en materia sanitaria por parte justamente de esta cartera en el año 2025 y fundamentalmente destacó el trabajo de los centros de salud, esos centros que se encuentran en los barrios y que se ocupan justamente de todo lo que es la prevención y el cuidado de los vecinos. Observando un poco de números del 2025 que estamos terminando, ¿no? Luego quizás les comento un poco el informe del 2025. Bueno, los centros de atención primaria de la salud realizan el seguimiento de muchísimos enfermos crónicos de la provincia. Prácticamente la totalidad de todos los pacientes sin obra social
Y muchísimos pacientes con obra social tienen su seguimiento de patologías crónicas en los centros de atención primaria de la salud. Digo que quizás es algo que nosotros no hablamos y nos focalizamos en los hospitales. Y el trabajo que hacen los centros de atención primaria de la salud es silencioso y enorme, porque muchas veces lo que se previene uno no puede ver la magnitud, uno sabe lo que está, el acto que está llevando a cabo, el acto médico, el acto profesional que está llevando a cabo, cuando sigue un paciente crónico, por ejemplo, y evita que ese paciente tengan que amputarle una pierna a un paciente diabético, estoy poniendo un ejemplo, o que ese paciente cuide su riñón y no utilice diálisis. Digo, es un acto que, por un lado, por supuesto, lo más importante, mejora la calidad de vida del paciente, pero además disminuye el costo, porque un paciente que no utiliza diálisis, por ejemplo, su calidad de vida es incomparable. Si a un paciente podemos cuidarle su riñón, por ejemplo, y evitarle el ingreso a diálisis, ¿no? Y desde el punto de vista de los costos, también. Pero como uno lo previene y eso no sucede, quizás uno no toma la dimensión de lo importante de la prevención. Y por eso no recalco, y si quieren, próximamente cuando terminemos los números, podemos hacer un informe de todos los pacientes crónicos que tienen seguimiento, no solo pacientes crónicos, salió el tema seguimiento en los centros de salud, ¿no? Eso es algo enorme, así que nuestra estrategia es poder reforzar los centros de atención primaria de salud, que son el acceso al sistema de salud, poder reforzar y poder tener hospitales de segundo nivel que estén preparados para las cosas que sí se necesita del hospital. Por ejemplo, yo ahora acabo de tener una reunión con el equipo de neonatología del Hospital de Río Grande. Nosotros somos la neo que atiende todos los embarazos de alto riesgo, los niños prematuros, lo mismo sucede en el Hospital de Ushuaia. Bueno, esos son equipos que tienen que estar preparados porque quizás solo existen en el sector público, ¿no? de salud, lo mismo terapia intensiva infantil, son equipos que solo están en el público. Entonces, bueno, reforzar en los hospitales la atención que sí o sí debe darse en el hospital y, bueno, valorar y prever un aumento, que lo vemos todos los días, de consultas en los centros de salud de enfermos crónicos que eligen el centro de salud por cercanía, si tienen obra social, digamos, aquellos pacientes que todos los días son más, que se quedan sin obra social, que, digamos, asisten al centro de salud porque es la puerta de entrada exclusiva, única para los pacientes que no tienen obra social. Bien, el balance de la ministra de Salud de la provincia. Bueno, y ahora sí, nos tenemos que ir a una pausa. A la vuelta vamos a hablar de lo que está sucediendo en Chile. Estos incendios forestales que ya han arrasado con más de 35.000 hectáreas. Vamos a hablar con un periodista de Radio Bio Bio, sí, así que bueno, quédense que tiene novedades. Nosotros hacemos la pausa y ya venimos. Aquellas autos, estos se quemaron. Una imagen que no quisiéramos tener que contarle. Yo le dije que no fuéramos y no sé cómo salí entre la llama, el humo, salí para arriba. No, perdimos todo. Quedamos a brazos cruzados. Yo primera vez en mi vida veo esto, de mis 54 años. Nunca había visto este desastre. Esta era mi casa. La estábamos recién construyendo. Un infierno, justamente un infierno esta weá. Mira, casa. Lo que quedó de la casa. Mi población completa se quemó entera. No quedó nada.
Esta es la escuela. Ay, Dios mío, esta es la casa de nosotros. Así quedó Lirken, la casa de mi mamá. Para allá se sigue quemando, para el centro Lirken. No quedó nada. Qué terrible, weón. Bueno, Tremendo. las imágenes lo dicen todo, Tremendo, Gustavo. Los tremendo. testimonios son estremecedores. Estamos hablando de los incendios forestales en nuestro país vecino, nuestro país hermano Chile, y miles de familias que están siendo afectadas por esta situación. 20 muertos o más de 20 muertos, vamos a confirmarlo porque estamos en contacto con nuestro colega, con Natán Guzmán, periodista de Radio Bio Bio, para conocer las últimas novedades. Natán, gracias por el contacto con la televisión pública de Tierra del Fuego. A ustedes, chicos, sí, la información que hay actualmente es que hay más de 20 muertos, sí, que se están por confirmar, y en estos momentos hay más de 1.500 viviendas que están directamente destruidas debido al fuego y a todo lo que ha sucedido, y son más de 50.000 evacuados en diferentes albergues para poder darles alimento, ropa, y lo más necesario, que los bomberos obviamente necesitan agua y bebidas isotónicas, y ahora el fuego se está propagando en estos precisos instantes, un poco más viniendo hacia el norte, a la zona de Temuco, que también pertenece a la región del Biobío de Ñuble, y ya hay más o menos entre 20 y 25 focos de incendio, debido a que también es una zona forestal, y lo que se está evaluando en estos momentos si fue algo intencional o fue algo directamente causado debido al mal uso, por ejemplo, de botellas, y otros tipos de situaciones que puedan provocar un tipo de incendio. Natán, ¿qué tal? Gracias por estar con nosotros. Vos sabés que Tierra del Fuego también tiene muchísimos chilenos que viven acá en nuestra ciudad y seguramente van a estar pendientes de esta información. Se declaró alerta roja en el lugar. ¿Vos en estos momentos estás ahí en Bio Bio? Yo estoy cerca del Biobío, estamos más o menos a 4 horas de viaje. Sí, acá directamente se nota que el mismo humo está llegando ya directamente, está todo directamente muy densa la situación. Y sí, en estos momentos lo que son los focos de incendio, especialmente en la región del Biobío, se están aumentando porque debido al calor, al aumento del calor, en esta mañana hubo un aumento mucho más de el viento y eso directamente no ayuda en nada prácticamente. Claro. Y todo eso hace que directamente se vean mucho más los focos de incendio que en este momento se están propagando debido a al cambio climático, Claro. ¿sí? A que directamente la misma situación, la vegetación está demasiado seca, no hay agua, entonces eso también es producto de que por ahí, como lo dijimos, puede haber sido algo intencional o debido a que han tirado, por ejemplo, una botella, debido al vidrio, también se puede producir un tipo de calentamiento y eso hace que solamente con que se prenda o se caliente un poquito se empieza a encender enseguida, más cuando hay vegetación seca. Claro, Natán, el clima no ayuda, pero además son incendios forestales que han avanzado sobre ciudades o sobre parte de ciudades. Realmente las imágenes impactan, ¿no? Son muchas las familias que han perdido todas sus pertenencias. Sí, por eso mismo uno de los testimonios que recibimos fue que uno de los vecinos salvó a su familia y él, debido a que el mismo fuego le empezó a envolver la casa, él lo vio cuando murió, directamente lo tuvo que tapar con cartón para que no lo viera el resto de la gente. Qué increíble, qué increíble. Natán, ¿y el gobierno cómo está actuando? ¿Está apoyando? ¿Tienen ese acompañamiento necesario? Y en este momento tienen que hacerlo porque cuando el mismo alcalde de Penco, de una de las ciudades afectadas, salió a decir y mismo mostró que él había intentado hablar con los ministros y uno de los ministros le dijo, bueno, a las 9 vemos qué hacemos. A las 9 de la noche nos juntamos y vemos qué es lo que hacemos. En vez de actuar de inmediato, muchos de ellos en ese momento ya se estaban empezando a afectar muchas de las viviendas, ya estaba directamente prácticamente tomado lo que es los bosques y los ministros no habían hecho nada. Y después parece que una redacción, ¿sí?, de parte del mismo presidente de la Nación, que directamente estaba viajando para el lugar para poder resolver esta situación y de qué manera poder ayudar directamente a las familias afectadas por los incendios forestales.
Bien. Claro, sabemos que hoy creo que se había juntado Gabriel Boric con quien va a ser el próximo presidente el 11 de marzo, José Antonio Kast. También pensando en todo esto, ¿no? Porque esto es un trabajo que todavía no se apagó el fuego, pero ya hay que empezar a pensar cómo van a hacer para que estas familias puedan tener sus viviendas nuevamente. Claro, exactamente. Él se juntó con José Antonio Kast para poder ver y resolver, obviamente, el presidente entrante. Ya tienen que empezar a resolver junto a su cuerpo de ministros para poder resolver qué es lo que es cuál va a ser lo más importante para poder ayudar a todas estas familias afectadas debido a estos incendios forestales. ¿Han tenido apoyos de otros lugares? Sabemos que del lado argentino le han ofrecido apoyo humanitario. ¿Qué podés saber de eso? Sí, se le ha, obviamente, como se ha dado una mano con el tema de la Patagonia, también se ha dado, han provisto ayuda humanitaria tanto de Argentina como de Estados Unidos mismo, especialmente de Estados Unidos, porque mandaron directamente gente especializada en lo que son estos incendios forestales, y mismo ayuda humanitaria también de otros países como México también, que se está por recibir, y obviamente Argentina como país hermano, porque se les ayudó cuando pasó el tema de la Patagonia. Claro. Bien, por último te consulto, Natán, los números oficiales o los números de esta tarde hablaban de 20 muertos, pero digamos, la situación todavía no se puede definir, ¿no? Hay muchos sectores afectados que seguramente todavía no han sido relevados y la situación puede ser mucho peor. No, en este momento no sé, lo que se está sabiendo solamente es que hay más o menos más de 20 muertos en estos precisos instantes. Esa es la cifra y son más de 1.500 viviendas que están directamente, o más de 1.500 viviendas, por supuesto, que quedaron bajo todo los escombros que hay, sí, y más de 50.000 evacuados en estos momentos que están en todos los albergues para poder darles ropa, alimentos y lo que sea necesario. Bien, pero la situación está lejos de estar controlada en este momento. No está lejos de estar controlada porque muchas dotaciones de bomberos que fueron de Santiago para esa región para poder ayudar y la situación está muy complicada en estos momentos. Decretaron toque de queda en algunos lugares, toque de queda nocturno. Sí, nocturno para el tema, para no tener que andar las personas pensando, aquellas que no se quemaron, que la gente tiene a robar o a sacar cualquier tipo de situaciones, o que vivan directamente con miedo a que les suceda algo. Sí, eso es verdad. Hoy pude ver una noticia que no sé si es verdadera o no, pero supuestamente encontraron a una persona que estaba queriendo incendiar algún lugar. Creo que hablaban de un lugar donde había cobre. ¿Es cierto eso o qué se comenta? No, eso por ahora no, porque para ese lugar no hay cobre, el cobre está para el otro lado, para el norte. Bien, así que eso es una noticia que no tiene nada que ver. Para el sur sí, todo. Claro. ¿Y cómo se inició esto? La parte forestal sí, para el sur. Sí, ¿y cómo se inició esto? Lo que pasa es que esto se puede haber iniciado debido a que alguien lo ocasionó, sí, o lo otro es que puede haber sido debido a la negligencia de la gente con el tema de las botellas de vidrio que se pueden llegar a producir porque debido al famoso efecto lupa de la parte de abajo de la botella, se puede producir y puede llegar a producir una quemación bastante grande. ¿Cómo se hacía en el colegio antiguamente? Se agarraba el lupa, se probaba con el sol y se quemó un papel. Nada, te agradecemos muchísimo, Natán. Ojalá que esto se pueda resolver rápidamente. Posiblemente en unos días volvamos a tener una comunicación para también informar, ¿no? a nuestros vecinos de Tierra del Fuego, que hay muchos que tienen familiares en esos lugares. Perfecto. Muchísimas gracias a todos ustedes y un saludo enorme desde acá de Chile. Gracias, un abrazo. Bueno, qué situación, Caro, ¿no? Una situación muy, muy complicada. Hablan de más de 35.000 hectáreas que se ha quemado directamente, en lo que él decía, 1.700 casas, más de 20 muertos, una catástrofe. Bien, la situación es tan preocupante y tan impactante que incluso lo comparan con la que se ha vivido en Chile en el año 2010, cuando, recordemos, impactó sobre sus costas un tsunami y hubo más de 500 muertos. Realmente es un tema para seguir de cerca. Golpes muy fuertes para los chilenos.
Bien, y ahora tenemos que cambiar de tema para hablar de la industria de la provincia de Tierra del Fuego y es el tema del día. Recordemos que el 15 de enero comenzó a regir la quita de aranceles a la importación de celulares, una medida que había comenzado el año pasado a regir. Bueno, a partir del 15 de enero esos aranceles son cero y esto impacta directamente en la industria de Tierra del Fuego. Hay mucha incertidumbre por saber cuándo o a partir de cuándo va a impactar directamente, ¿no? Cuándo se va a comenzar a ver las consecuencias de esta quita de aranceles, sobre todo en lo que tiene que ver con el empleo en la industria de Tierra del Fuego. Y hay una novedad que se conoció hoy, que es un anuncio de industria pero de Nación, y es que ha autorizado a las empresas fueguinas para que puedan reclamar una reducción de aportes al FAM. El FAM es el Fondo de Ampliación a la Matriz Productiva Fueguina. Recordemos que las empresas de Tierra del Fuego tienen que aportar justamente a este fondo. Un 15% supuestamente. Exacto. Era el aporte que tenían que hacer. Claro, pero hablamos de 200 millones de dólares. Es un número importante. Muy alto. Lo que busca Nación es hacer una especie de compensación, ¿no?, a esta medida negativa que es llevar a cero los aranceles. Es la resolución 19 de este año, publicada hoy en el Boletín Oficial. La Secretaría de Industria y Comercio de Nación lo que autoriza es que la reciente quita de aranceles a la importación de celulares, las empresas fueguinas puedan solicitar una reducción de aportes que deben realizar este Fondo de Ampliación para la Matriz Productiva Fueguina. Y según este documento, las empresas bajo el amparo del subrégimen de promoción industrial pueden presentar un pedido, una solicitud ante la autoridad de aplicación, y esto es para que evalúe la modificación de este porcentaje que tienen que hacer dirigido a este fondo. Y en caso de estimar que alguna modificación en las condiciones tributarias o arancelarias produjera alteraciones en la competitividad para todos o para alguno de los bienes producidos, bueno, se realiza justamente esta modificación. Como decíamos, es una especie de compensación que le da Nación a las empresas de Tierra del Fuego por esta quita de aranceles que, por supuesto, nos va a perjudicar. Se está hablando y mucho en estos días de cómo va a impactar en el precio de los celulares. Estamos hablando de una normativa, como decíamos, publicada hoy, de la cual se van conociendo de a poco algunas disposiciones. Lo que dice justamente que es que la autoridad de aplicación va a resolver las peticiones formuladas mediante actos administrativos previa consulta al Comité Ejecutivo de esta FAM Fueguina. Recordemos que este es un organismo que se creó con el objetivo de que las empresas radicadas en Tierra del Fuego aporten de alguna manera, claro, devuelvan de alguna manera a la provincia de Tierra del Fuego. Esto es en manera de obras y de otras justamente devoluciones. Algunas ya se habían anticipado, pero la realidad es que todavía no vemos en concreto muchos aportes que vengan de este fondo. Claro, bueno, este FAMP, como vos decís, fue creado en el 2021 como un fideicomiso financiado por las propias empresas fueguinas, esto que vos decís, este 15%, ¿no?, con el objetivo de diversificar la matriz productiva de la provincia. Actualmente el fondo acumula recursos por más de 200 millones de dólares, por lo que una eventual reducción de aportes podría tener un impacto significativo en su financiamiento futuro. Y la pregunta del millón, para mí, esta pregunta la hago yo, sí. ¿Los productos nacionales son caros o los impuestos los hacen subir el valor? Esa es la pregunta que nos hacemos todos. ¿Por qué ahora los productos que van a entrar de otros lugares, chinos y qué sé yo, tienen costos más bajos? Si acá no son caros, lo que pasa es que aumentan mucho con los impuestos que se le agregan. Bien, seguramente son cuestiones que se van a ir debatiendo y dilucidando con el correr de los días. Se habla mucho por estos días justamente de los precios de los electrónicos en Tierra del Fuego en comparación con justamente lo que muchas veces hacen incluso los fueguinos, ¿no? Cruzar la frontera para ir a comprar a Chile. Sí. Creo que esas cosas y bueno, y esta apertura, ¿no?, después de que se toma la determinación de la quita de aranceles a los productos importados, bueno, los productos chinos van a entrar con costos muy, muy bajos que casi
por lo que dicen, es imposible comparar o lograr esos precios. Bueno, buenas noticias me parece que tenemos para el miércoles, por lo menos Río Grande y Tolwyn, ¿no? Ajá, hoy tuvimos una jornada bastante agradable en cuanto a temperatura, pero bastante ventosa también. Aún así, tuvimos aquí una linda jornada en el patio del canal. Hoy nuestros compañeros salieron de picnic, estuvieron afuera, habrán visto un poco en redes sociales y los que siguen la pantalla que hoy estuvieron de picnic. Pero vecinos también nos visitaron. No sé si no hizo alrededor de 16, 17 grados. Linda hoy, temperatura, pero vamos a ver cómo va a estar mañana. Mañana miércoles 21 de enero. En Río Grande la mínima 6 grados, pero la máxima 14. Mañana y quizás un poquito más, ¿eh? El cielo algo nublado, pero va a salir el sol. Bueno, también Tolwyn, cielo parcialmente nublado con una máxima de 12 y una mínima de 4 grados. Bien, en el sur de la provincia, mañana lluvia, según el pronóstico, 5 la mínima, 11 la máxima. Bueno, las Islas Malvinas también va a tener algunas lluvias con una máxima de 12 grados y una mínima de 8 grados. Y para la Antártida mañana miércoles, 2 bajo cero la mínima, 1 grado de máxima y también algunas nevadas aisladas durante la jornada. En tu cadera. Bueno, ojalá por ahí el fin de semana tengamos lindo clima. Viste que por ahí uno a veces te toca que en la semana tenés días hermosos, pero llega el fin de semana donde tenés ese tiempo. Tenés el tiempo libre, pero no podés. Te tenés que quedar mirando pelis en casa y durmiendo. Vamos a ver cómo se va a presentar el fin de semana. Por ahora, algunos días agradables en cuanto a temperatura. Nosotros nos despedimos, Gustavo. Sí, nos despedimos, le mandamos saludos a nuestro titulero Luis, que va de vacaciones, se va a disfrutar del sol. Que vaya a disfrutar, que tome mucho sol. Bueno, que vuelva. Nos reencontramos, ¿Por qué? Porque sí. Bueno, hay que volver a trabajar. Está bien, si usted lo pide, va a estar contento. Nos reencontramos mañana a las 7 de la tarde. Chau, chau.